Buenos días. Le hemos dejado el pabellón bien alto. Vamos a ver si no les aburro yo con una exposición algo densa sobre la Agenda 2030 y cómo aterriza en Castilla y León. No sé si pueden pinchar la ponencia. Bien. Ya ven el tema. No les voy a entretener con leyendo lo que estamos diciendo aquí, de qué vamos a hablar. Simplemente les anticipo que tengo 2 propósitos y 3 ideas que transmitirles. El primer propósito, no se lo oculto, es simplemente trasladarles la importancia que tiene la Agenda 2030. Esto es algo un poco etéreo, quizá visto por primera vez, pero la tiene. Y luego les comento las 3 ideas y el segundo propósito. Les dejo con las ganas. Para entender qué es esto, qué importancia tiene la Agenda 2030, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué importa más, ser o estar? Es verdad que esto puede parecer filosofía barata. Bueno, por la parte barata me la apunto, por la parte de filosofía no me merezco tanto, pero si me permiten un hilo argumental muy sencillito, vamos a reflexionar juntos. Ya saben que un autor medio conocido, William Shakespeare, a ver si quiere darle el botón esto y quiere hacer cosas, que enseguida dijo aquello de to be or not to be, that is the question. Ya saben que en inglés, además, el verbo to be se puede traducir como ser o estar. Y, bueno, ¿qué opinarían si el amigo Sir Laurence Olivier, al hacer de Hamlet, dijera aquello de estar o no estar? Esa es la cuestión. La verdad es que queda un poco deslavazado, un poco deslavado esto de ser o estar. Pues bien, con esto que les quiero reflexionar, simplemente que estoy pasándomelo bien con el maldito, disculpen ustedes, simplemente que no basta con estar en esto de la Agenda 2030. A día de hoy adquiere una importancia por sí misma tal que no basta con apuntarse, llevar el escudito en la camisa. No, hay que, además de estar en la Agenda 2030, hay que ser Agenda 2030. ¿Qué quiere decir esto de ser Agenda 2030? Bueno, pues vamos a ver, les cuento. La Agenda 2030, y aquí les voy a decir cuáles son las 3 ideas de las que voy a hablar, que van a ser exactamente 1, 2 y 3 ideas. Pues las 3 ideas de las que voy a hablar serán, en primer lugar, qué es esto de la Agenda 2030, en segundo lugar, qué hacemos aquí en Castilla y León por la Agenda 2030 y, en tercer lugar, por qué la Agenda 2030 es una oportunidad. La Agenda 2030 no es más que buscar el desarrollo económico, social y medioambiental. Esto está muy visto, muy escuchado. No quiero ilustrarles sobre profundamente en qué consiste, pero sí les voy a dar 3 datos. Los datos van a ser un acrónimo, unas siglas y un concepto. El acrónimo es ODS, que se refiere a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que se distribuyen entre estos 17 objetivos. Las siglas son 5 Ps: personas, paz, prosperidad, planeta y alianzas. La alianza, es verdad, no empieza por P, pero se refiere a partnership en inglés, que quiere decir alianzas. Y el concepto es global. La Agenda 2030 supone un cambio de enfoque. Hasta ahora, con los objetivos del milenio del año 2000, se planteaba simplemente 8 objetivos que buscaban solucionar la paz y el hambre en el mundo. Sin embargo, la Agenda 2030 persigue llegar un poco más lejos. Persigue involucrar a países en desarrollo y a países desarrollados para que se cumplan estos objetivos en uno y en otro lugar. ¿Qué supone esto? Bueno, pues los cubitos que ya conocemos, que todos han visto, que tenemos por aquí y que no sé si se han parado a leerles con media calma, puesto que cada uno de ellos tiene un pequeño mensaje. No nos vamos a detener en ellos, confío en que les conozcan y si no, les invito a hacer una lectura siquiera de los títulos, pero fíjense que habla del fin de la pobreza, del hambre cero, de la salud, de la educación de calidad, de la igualdad de género, del agua limpia, de las energías sostenibles, de la agenda urbana. Es verdad que no dice agenda urbana, pero sí que dice ciudades sostenibles. Habla de la producción y del consumo responsables. Habla de una cosa que a nosotros las instituciones, vengo de parte de la Junta de Castilla y León en este caso, nos importa mucho, como es una institución sólida. Y habla incluso de las alianzas, que es el objetivo número 17. Pues bien, esto que puede parecer algo etéreo, la verdad es que tiene un concepto
que se ha puesto muy de moda y que hasta que no llegó la Agenda 2030 no se utilizó de forma popular, es holística. ¿Qué es esto? Que es un todo visto como un todo. Los objetivos se interrelacionan y buscamos un desarrollo económico, social y medioambiental. No solo medioambiental, no solo económico y no solo social. Tienen que ser compatibles los tres desarrollos. Y en esto consiste la Agenda 2030. Ahora me dirán, ¿y esto así tan etéreo qué supone? ¿Cómo llegamos al día a día? ¿Cómo hablamos de esto? Pues bien, aquí la gente de lo que suele hablar es de un concepto que es el de, volvemos una para atrás, a ver si quiere salir, es el de cómo se aterrizan los ODS. Bueno, no sale la diapositiva, yo se lo cuento. Aquí tenemos un gráfico precioso en el cual recogíamos lo que viene a decir la ONU cuando la aprobó en el 2015. Analizando la cuestión, ya venía a decir que el 40% de los objetivos que se prevén en la agenda son fácilmente cumplibles, pero a nivel nacional e internacional. Y el otro 60% tan solo eran asumibles o asequibles en un nivel un poco más bajo. Estaba refiriéndose a las entidades de base territorial más cercanas al ciudadano, estaba refiriéndose a las entidades locales y a las comunidades autónomas. Por tanto, el 60% de estos objetivos de desarrollo sostenible es responsabilidad nuestra. Y ahora digo, y me explico a qué me refiero con esto de nuestra, no solo a las instituciones, sino también a la sociedad en general. Bien, la segunda de las ideas que les decía, Castilla y León. Si quiero que se queden con algo de esta comparecencia a propósito de la Agenda 2030, solo es una idea, que es que Castilla y León ha sido pionera en esto. Hemos avanzado, hemos llegado muy pronto y, bueno, ¿por qué no? Vamos a presumir. Para una cosa en la que los castellanos tenemos ocasión y oportunidad, pues hagámoslo. Aquí vemos un pequeño roadmap de cómo es esto de la Agenda 2030, cómo hemos llegado hasta aquí, en el cual ven que en el año 2000 Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8 objetivos, como les decía, que están enfocados en la pobreza y en el hambre y fundamentalmente en países en desarrollo. La comunidad, Castilla y León en concreto, que tiene competencias en materia de cooperación y desarrollo, los asumió y los interiorizó para desarrollar su política en materia de cooperación. En el 2015, Naciones Unidas, los 193 países que componían Naciones Unidas aprobaron esta agenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Junta empezó a trabajar. Este trabajo, que no era cuestión de hacerlo rápido y mal, se materializó en el 2018 en unas directrices de implementación de la Agenda 2030 y en el 2021 en la evaluación de estas directrices. Y como consecuencia de esta evaluación llegamos a unos ejes de acción para la implementación de la Agenda 2030. Bueno, este es el punto en el cual la mitad de ustedes han desconectado y se han dicho, vaya, ya están hablando de politiqueos, cosas raras, ¿cómo nos afecta y cómo nos impacta a esto? Brevísimamente, sin detenernos mucho, les explicaré. Nosotros, el primer abordaje supuso en estas directrices de implementación, aprobadas en noviembre del 18, supuso hacer un análisis de situación general de Castilla y León, cómo se encontraba en relación con cada uno de los ODS y con las metas concretas de estos ODS. Se asumieron 140 retos y se concretaron en 400 indicadores propios, para poder analizar efectivamente si los objetivos de desarrollo sostenible se cumplían o no en la comunidad. A partir de ahí nos obligamos en un periodo de 2 años a hacer una evaluación que llevamos a término efectivamente en enero de este año y que supuso evaluarlo todo. Se analizaron los 400 indicadores y se utilizaron los indicadores INE. No se utilizaron al principio porque el Instituto Nacional de Estadística aún no había sido capaz de concretar una serie de indicadores que fueran de aplicación común para todos. Se hizo lo que se pudo, perdónenme la familiaridad, porque se emplearon los indicadores propios que teníamos, que fueran fácilmente medibles y que fueran reales y eficaces a efectos de entender cómo estábamos cumpliendo con la Agenda 2030. Por aterrizarlo, reutilizando la palabra, y para que sea más sencillo de entender, si nosotros queremos que haya pleno empleo, vamos a ver el número de subvenciones que se han otorgado y el número de empresas que se han creado, como indicador propio. El INE ha utilizado otros indicadores un poquito más estándar, casi todos de base económica, que ha permitido avanzar un poco más. Solo les destaco que en relación con esta evaluación se tuvo en consideración la crisis COVID. Es verdad que nos vino de sopetón, pero la novedad que tuvo esta evaluación en relación con la crisis es que se hizo considerando cómo se estaba afectando a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. Y además se analizaron las 100 medidas, casi 100 medidas que se emplearon para
superar la crisis. Desde los tres puntos de vista, no solo desde el punto de vista económico y social, sino también incluso medioambiental. Lógicamente, con el respecto a la salud por delante, el ODS 3, que era el que más importancia tenía en un primer momento. Bueno, pues seguimos en la parte esta etérea de, bueno, estos son los típicos documentos de más de 350 páginas cada uno que ha fabricado la Administración, que estoy seguro hay 2 personas o 3 que han sido capaces de llegar hasta el final, pero que tienen su enjundia y que se materializaron en unos ejes de acción para mejor implementación de la Agenda 2030 en Castilla y León. Que la verdad es que suena bonito de decir, así todo largo, pero que de verdad quiere decir algo. Y en este caso concreto, estos ejes de acción son un compromiso, es un compromiso político y es un compromiso real. ¿Por qué? Porque se compromete la Junta de Castilla y León de verdad a hacer cosas. Y además se compromete desde un punto de vista político y es real porque tiene hasta 189 iniciativas y acciones que desarrollan estos ejes de acción. Quiero explicarles qué es esto de los ejes de acción y que entiendan además todo esto en el contexto, porque hasta ahora hemos dicho títulos muy largos que suenan muy bien, pero que quieren decir algo. Y para ello me van a permitir que haga una parábola. Sí, las de la Biblia. Esto es, en aquel tiempo había un río que llevaba agua. Este agua estaba compuesta por unos ODS. Los hombres la vieron, la probaron y vieron que estaba bueno, que merecía la pena beber de aquel río. Entonces se dieron cuenta que para poder aprovechar bien ese agua tenían que navegar por él y decidieron hacer una barca. Esta barca son nuestras directrices. Esto es cómo vamos a ir por este río. Analizaron esta barca, vieron que iba bien, que navegaba, pero se dieron cuenta que para poder llegar un poco más lejos era necesario construirse unos remos. Y estos remos son estos ejes de acción. Esto es cómo avanzamos y dirigimos la barca dentro de los ODS. No es tanto cómo vamos a cumplir los ODS, sino cómo nos vamos a comportar como administración para que esos ODS se cumplan. Entonces, estos ejes de acción, que son cuatro remos que tiene nuestra barca, no lo canto, supongo que lo agradecerán. Estos 4 ejes de acción, muy brevísimamente les cuento que son, primero, buena gobernanza, aunque nosotros no la llamamos así, porque es un concepto que quizás ha desvirtuado un poco últimamente, pero que se refiere básicamente a diseñar y ejecutar la acción pública de la mano de la sociedad. Esto es, todos juntos pensamos qué queremos hacer con los ciudadanos y la ejecutamos a la medida posible con ellos. En segundo lugar, algo que parece muy de perogrullo, pero que es necesario sentarse y decirlo, queremos un eje de coherencia. Esto es, nos alineamos estratégicamente y buscamos la coherencia interna dentro de la propia administración y con otras administraciones. Y luego, además, 2 ejes que son instrumentales pero muy necesarios, que es el de la formación para empleados públicos y para otros colectivos sociales y el de la sensibilización. Esto es una labor de comunicación y difusión de la Agenda 2030. Alguien decía que lo que no se conoce no existe, pues la Agenda 2030 efectivamente no existe para mucha gente. Por lo tanto, de nuestra mano está el hacer que se conozca y que exista. Estos ejes de acción, ya les decía que son reales, que tenemos previstos un montón de iniciativas que los desarrollan, cada uno de ellos, hasta 189 acciones, 66 para la gobernanza, que incluyen 14 proyectos de ley, 8 proyectos de decreto, para la coherencia 55, que incluye diversos, hasta una treintena de planes y estrategias, para la formación 32 iniciativas concretas de formación y para la sensibilización hasta 36 iniciativas diferentes. Esto es, se busca algo con esto. Y todo esto de la Agenda 2030, todo esto que hemos hecho en la comunidad, que podría ser el título y que es el título principal de esta exposición, como les decía, tiene un sentido y el propósito que les trataba de manifestar al principio, precisamente con esta entrada a esta exposición, es precisamente que comprendan la importancia. La Agenda 2030 es un compromiso que tiene una vocación de permanencia, es algo que ha venido para quedarse. No es una moda pasajera, no es algo vacío de contenido y tiene una importancia real. De hecho, es algo que la propia Administración está interiorizando. Les pongo 4 ejemplos muy pequeñitos de cómo esto es así. De hecho, en este mismo año, para el 2022, nuestros presupuestos van a ser en clave 2030. ¿Qué quiere decir? Que todos los dineros van a estar destinados a cumplir con un determinado ODS. Aquí me van a permitir un pequeño paréntesis. Todo lo que hace la Administración por defecto es Agenda 2030. Y ya lo era antes de que existiera la Agenda 2030. La Administración por concepto es eficaz, es eficiente, busca el servicio público y busca lo mejor para los ciudadanos. No puede ser de otra manera. Lo que pasa es que ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos una serie de guías, que es la Agenda 2030, y las vamos a utilizar. Vamos a emplearlas adecuadamente.
Además, vamos a crear un comisionado de Agenda 2030. Esto es algo muy necesario, que es dar visibilidad e institucionalizar una figura que va a controlar y que va a saber qué se hace en la Administración. Es una figura que se va a hacer depender directamente del presidente, el asesor en materia de Agenda 2030, y que su misión es coordinar ese eje que hablábamos antes de coherencia de políticas y alineación estratégica. Pues este comisionado presidente lo va a impulsar. La gente de fuera de la Administración no se asusten, no estamos creando otro carguito, no vamos a pagar a nadie más, simplemente hay un viceconsejero que con vocación de servicio público va a asumir estas labores. Además, vamos a hacer unos premios de Castilla y León en Objetivos de Desarrollo Sostenible que buscan reconocer las actuaciones que ya se llevan a cabo en la sociedad de Castilla y León en distintos ámbitos. Y por último, vamos a seguir realizando la colaboración una intensa con la sociedad civil en materia de Agenda 2030. De hecho, a día de hoy tenemos colaboraciones con CABECAL, la Confederación de Asociación de Vecinos de Castilla y León, tenemos colaboraciones con diversas fundaciones, actuamos con el Consejo de Cámaras de Comercio, Turismo e Industria, en fin, realizamos una labor muy amplia en muchos sentidos para que la Agenda 2030 se aplique en Castilla y León. Antes les he contado una parábola. Y esto no era gratis, es que la simbología religiosa no venía porque sí. De hecho, les voy a confesar el segundo de los propósitos que tenía con esta ponencia. El segundo es hacer apostolado, evangelizar. ¿Por qué les digo esto? Porque desde la Junta queremos contar, y les voy a pedir de usted porque quiero que sea un compromiso más personal, queremos contar contigo y con tu institución, si la representan, para lograr juntos una Castilla y León mejor. No puede ser de otra manera. La verdad es que una vez que se conocen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es necesario que la Administración trabaje por ellos, no puede ser de otra forma, y que la ciudadanía colabore en la medida de sus posibilidades con ellos. Todos tenemos que estar sensibles. Cuando construyes un edificio o una carretera, las consideraciones no son exclusivamente técnicas, también son de otro tipo, que han venido impuestas en muchos casos por la normativa, pero que en la práctica, en la responsabilidad personal de cada uno, le compele a dejar, quizás sea un poco manido, pero es así, le compele a dejar un futuro mejor para sus hijos. En cualquier caso, y para finalizar, porque en este punto tendrán dos preguntas muy importantes. La primera, ¿de verdad puedo hacer algo yo por la Agenda 2030? Es una oportunidad de futuro. Y la segunda, ¿cuándo se va a callar este hombre? Bueno, les contesto a las dos preguntas. La primera, sí, puedo hacer algo por la Agenda 2030, y la segunda es que me callo ya, esto es el final. La Agenda 2030 es una oportunidad de futuro. Ayer estaba sentado en la cocina comentando esto con mi mujer y me decía, pero bueno, es que esto no es más que otra historia que se han montado los políticos, es que no va a ningún lado, es otro título grandilocuente. No, trataba de explicarla así, pues eso, de una conversación de cocina. Es que la Agenda 2030 se parece un poquito, me van a perdonar, se parece un poquito a la Constitución española, que no sé si la conocen o tienen formación jurídica. La Constitución española tiene una virtud que es una Constitución de consenso. No todos los artículos de la Constitución tienen la misma intensidad. Hay algunos que reconocen el derecho a la vida y otros que reconocen el derecho a la vivienda. Y no todos obligan de la misma manera ni están concretados de la misma forma. Eso es una virtud de la Constitución. Se pusieron de acuerdo y consiguieron llegar a ese punto. Pues la Agenda 2030 le pasa igual. No concreta del mismo modo todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero sin embargo todos son loables, todos son necesarios, y cualquiera que se haya molestado en leerles no puede estar en contra de ellos. Tiene que estar necesariamente de acuerdo con que se acabe el hambre, con que todos seamos iguales, con que haya el pleno empleo. Nadie puede estar en contra de eso, con independencia de su posición ideológica, política o religiosa, si me lo permiten, hablando de parábolas y de apostolado. Por lo tanto, efectivamente, la Agenda 2030 es una oportunidad de futuro. Hay gente que le llama un paraguas, que la llama una guía, hay gente que la llama una exaltación de valores. Bueno, sin más, simplemente es una oportunidad. Efectivamente, tenemos un esquema que podemos apegarnos a él y seguirle, y que probablemente si no le siguiéramos llegaríamos al mismo punto, pero costándonos un poco más. Por lo tanto, y ya para responder a la segunda de las preguntas, acabo ya, solo quiero quedar con una reflexión, trasladar una reflexión a todos. En relación con la Agenda 2030, ¿quiero estar o quiero ser? Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Jesús. A continuación nos acompaña Héctor Palencia Rubio, director de la Administración Local de la Junta de Castilla y León. Cuando quieras, Héctor. Bueno, buenos días a todos. Voy a intentar, a ver si no tengo más suerte que Pachi Mangado en la presentación del PowerPoint. Hablar después de Pachi Mangado es difícil, aunque prefiero estar allí que ser consejero delegado de este Palacio de Congresos, como tuve la legislatura pasada la oportunidad de ser, y tener miedo a que apareciera por aquí y te cayera una bronca suya. Así que cuando ha empezado medio broncando, es mejor estar ahí que tener que sufrir que te fiscalice la gestión de un espacio de Pachi Mangado, pero es una suerte y también una dificultad tener que hablar después. Quiero agradecer, lógicamente, a los organizadores y quiero saludar, ya que juego en casa, a mis compañeros, a los directores de la Junta de Castilla y León, a María, Elena, no sé si a María Pardo, a Alfonso, que creo que están por allí, no veo nada. Yo tengo ojos azules y cuando me da un foco soy como un vendedor de cupones, no veo nada. Y creo que también tengo por ahí a compañeros del Ayuntamiento, ex compañeros del Ayuntamiento de Ávila. Está Julia, está Pacha, yo creo que está también Elena y está Pilar y Marta. Darles un saludo, que es un placer tenerles hoy con nosotros. La Agenda 2030 como impulso para reactivar la economía. La colaboración público-privada ha intentado salvar en esta pandemia a muchos autónomos, a muchas pymes, a pequeñas y medianas empresas, y desde la Junta de Castilla y León lo hemos hecho a través de las entidades locales. Hemos sido la primera comunidad autónoma en España de vincular la cooperación local a la Agenda 2030. Lo que hoy os voy a contar no es teoría, quizás es una experiencia, es un caso piloto del último año y medio, y muchos me podréis decir, bueno, yo ni soy funcionario ni soy responsable político. Bueno, pues yo soy ingeniero, no he sido funcionario, ahora tengo responsabilidades políticas, pero también he estado en la empresa privada. Nunca se sabe qué responsabilidad o en qué momento vas a poder participar para aprovechar la Agenda 2030. El 14 de marzo nos encontramos con una pandemia que se habla mucho, sobre todo de la parte sanitaria del COVID-19, pero que generó un problema administrativo y un problema económico. De lo sanitario y lo económico se habla mucho, de la parálisis administrativa quizás se ha sufrido por muchas empresas, pero no se ha hablado tanto en los medios de comunicación. Por tanto, esos son dos problemas son los que a nosotros nos encontramos dentro de la Administración, dentro de la Junta de Castilla y León, cuando el 14 de marzo se decreta el estado de alarma, y es que la economía se para absolutamente, cero, y la parálisis de los plazos administrativos provoca que muchas empresas que están dando servicio a la Administración pública, que es uno de los motores de la economía de nuestro país, y en este caso de Castilla y León, dejan de funcionar. Y eso pues, provoca a los 2.248 municipios de Castilla y León, a las 9 diputaciones, a las más de 240 mancomunidades, una caída brutal de ingresos y un aumento de los gastos. Y además con una presión de los ciudadanos de intentar dar servicio a los mismos. En ese momento teníamos dos opciones: quedarnos paralizados, atender al miedo que provoca una situación desconocida y entrar en pánico. En política, generalmente eso se traduce en no hacer nada. No hacemos nada y así no nos confundimos y no nos critican en los medios de comunicación. O también se puede aplicar en la Administración criterios de la empresa. En este caso, ver esta situación como un criterio de oportunidad, de anticiparnos a lo que va a venir una vez se reactive el estado de alarma y actuar con rapidez. Y eso es lo que se optó a través de la Junta de Castilla y León. ¿Y cómo lo hicimos a las entidades locales? Antes decía que hubo una caída de ingresos y necesitábamos apoyar a las entidades locales. Nos demandaban los alcaldes y los presidentes de diputación que necesitaban dinero. Menos palabras y más hechos. Y nosotros, el presidente Alfonso Fernández Mañueco y la Junta de Castilla y León, tomó ese guante en un territorio que es más grande que muchos países como Portugal e impulsó desde el 9 de abril más de 93 millones de euros para financiar gastos extraordinarios de las entidades locales en servicios sociales, en empleo, en inversiones, en limpieza de colegios, en comercio incluso. Y me diréis, bueno,
apoyar a los alcaldes y a los ayuntamientos, a las entidades locales está bien, pero es que apoyarles es apoyar a los ciudadanos que estaban demandando servicios básicos fundamentales y que si no había una liquidez económica, las entidades locales no iban a poder responder y, por tanto, la Administración iba a dejar tirado al ciudadano. Aquí, en la Junta de Castilla y León, fuimos líderes en España, fuimos la comunidad autónoma que más dinero ha puesto a las entidades locales porque creemos en la cogobernanza, creemos en la colaboración público-pública para servir a ustedes, a los ciudadanos y a las empresas. Y por eso no solo fuimos la comunidad autónoma, sino la institución supramunicipal, incluido el Gobierno de España, que más dinero puso en circulación en nuestra comunidad autónoma. Como decía, la segunda línea es que el 1 de junio se reinician los plazos administrativos y la Administración autonómica tiene otro instrumento, quizás menos conocido, que es la financiación local. Y vimos la oportunidad de que cuando se reiniciaran los plazos administrativos, dotarnos de herramientas administrativas para reactivar la economía. Y es cuando vimos la oportunidad de asociar a la Agenda 2030. Como veis, el 1 de junio se reactivan los plazos, el 2 de julio nos dotamos del Decreto Ley 6/2020, un decreto ley que tuvo su polémica política, fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, pero luego fue avalado por él mismo, donde adoptábamos diferentes medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social. Buscábamos esas herramientas que a veces son lentas para el ciudadano, para que cuando empezara a funcionar la economía, nosotros estuviéramos prestos y dispuestos al servicio del ciudadano. Y el 15 de julio, apenas un mes y medio después de reiniciar los plazos administrativos, presentábamos un plan de reactivación ante todas las entidades empresariales de Castilla y León de 85 millones de euros a movilizar en 12 meses en inversiones vinculadas en la ODS. ¿Cuáles eran nuestros objetivos? Transformar las subvenciones que hasta entonces se daban para gasto corriente y financiero en inversiones productivas. Vosotros, los que trabajáis en la empresa privada, sois grandes defensores seguro de que la empresa también genera economía, que genera riqueza, que no todo el empleo debe de ser público. Y nosotros vimos ahí una forma de colaborar y de reactivar. Y también había habido una cumbre mundial en el G20 donde todos los países, incluido España, habían determinado que la Agenda 2030 era el marco, la estrategia común para salir de la crisis del COVID. Por eso apostamos para modernizar los servicios básicos locales y para introducir, sobre todo, este era un gran reto, la Agenda 2030 en las entidades locales, pero no en los ayuntamientos de las capitales y las diputaciones que ya estaban haciendo un gran esfuerzo. Ángeles Armisen, que hablará, que modera una de las mesas después, ya estaba introducido, por ejemplo, en la Diputación Provincial de Palencia los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible en su presupuesto, o como contaba Jesús, en la Junta de Castilla y León ya van a ser en el próximo ejercicio. Pero es que en Castilla y León tenemos 2.248 municipios, 2/3 casi de los municipios que tiene nuestro país. Imaginaros municipios de 100, de 500, de 1.000 habitantes, de 2.000, de 5.000, que la Agenda 2030, si a veces suena etéreo, como contaba en la anterior exposición, pues imaginaros en un ayuntamiento en el mundo rural. Y por eso dotamos al Fondo de Cooperación, la Cooperación Local General, para los 12 meses nada más reactivar el plazo el plazo administrativo con el estado de alarma, un objetivo de 85 millones de euros en Castilla y León, intentar mantener y generar 3.500 empleos a través de la empresa privada. Podemos decir que 12 meses después de dotarnos de esas herramientas, de vincular esos objetivos de la Agenda 2030 y de proponer modernizar los servicios básicos, habíamos movilizado 115 millones de euros, habíamos puesto en el territorio en marcha 3.388 inversiones y habíamos mantenido y generado más de 5.000 empleos. No sé yo si pasa a la siguiente. Si me lo pasáis, gracias. Y en ese fondo de cooperación tenemos a los 3 tipos de entidades locales que existen, que son mancomunidades, ayuntamientos y diputaciones. Y aquí vais a ver en mancomunidades qué es lo que, en las líneas que apostamos. Por camiones modernizar los camiones de recogida de basuras, modernizar los vehículos y modernizar los inmuebles. Fuimos capaces en 12 meses de ahorrar al año 900 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Promover 106 inversiones en el marco de esas 3 líneas y para un dato de cómo está el parque móvil de Castilla y León, pues en el 2020
El camión más antiguo que se subvencionó era de 33 años. En la segunda convocatoria que se hizo a principios del 2021 ya había bajado el camión más antiguo a 28 años. Es decir, que estábamos logrando el objetivo. En los ayuntamientos y en las diputaciones no nos circunscribimos a esas 3 líneas y dejamos libertad a las entidades locales para cumplir los objetivos de Agenda 2030. Como veis, en el año 2020 los objetivos que se habían cumplido era el objetivo 11, que es el de ciudades más sostenibles, que se mantuvo luego en el año 21, incluso creció un 10%. El número, y aquí yo creo que es curioso, porque es lo que primero piensa alguien, y sobre todo un alcalde o un técnico cuando nunca ha tratado la Agenda 2030, lo segundo que más se demandó de esos fondos fueron energía no contaminante, cambio de luminarias, cambio de calderas, lo que estábamos acostumbrados todos a realizar. Y el tercer ámbito, el ámbito de la salud y el bienestar. Como veis, lógicamente, en Castilla y León el objetivo 14 no tuvo éxito porque es la vida submarina y el objetivo que menos se ajustaron los ayuntamientos y las diputaciones fue el fin de la pobreza, que tiene su lógica porque no es fácil una inversión ponerla a disposición del fin de la pobreza, es más gasto corriente. Y en el año 2021 fue las alianzas para lograr objetivos, también porque estas subvenciones son a título individual. Pero decía que es curioso el número 2 cómo cambia. Se mantienen en los 2 años el objetivo número 11 y el objetivo número 3 como primeros y terceros, pero el segundo lugar cambia totalmente. Es decir, cuando lanzamos estas líneas, mucha gente piensa en esas líneas de ayudas, en voy a cambiar las luminarias, voy a cambiar la caldera, voy a poner biomasa, pero luego ya empieza a reflexionar. Y unos meses después ya busca proyectos de industria, innovación e infraestructuras. Eso significa que en Castilla y León las entidades locales han empezado a pensar en Agenda 2030. Es una oportunidad, sobre todo para los que estéis en la empresa privada, para que penséis no en grandes proyectos. Yo no sé si vais a hacer un palacio de congresos, yo espero que sí, porque nunca se sabe en el futuro dónde vamos a estar cada uno. Pero es un momento para presentar pequeños y medianos proyectos que pueden transformar el mundo rural y las ciudades y las provincias de Castilla y León. Y ahí tenéis un nicho de mercado porque tenéis a ayuntamientos, a diputaciones que están deseando modernizar infraestructuras, que tienen líneas de ayuda y que necesitan del mundo privado para proponerle soluciones. Y yo creo que esa es la oportunidad que podéis realizar en Castilla y León, porque estos fondos que hemos hablado estos 12 meses van a seguir utilizándose en los próximos años. Y como decía, no todo son grandes obras y la Agenda 2030 al final sí se traduce en empleos, en ayudar a la gente, en buscarles un futuro, en proteger a las personas y en modernizar los servicios. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias por vuestra puntualidad a ambos. A continuación nos va a acompañar Juan Luis de la Riva Sanz, doctor arquitecto y profesor de urbanismo de ordenación del territorio de la Universidad de Valladolid. Te dejo una cosilla. Muy buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Instituto de la Construcción, a Felipe, a Begoña, que no nos ha podido acompañar, ¿no?, por su invitación, que yo siempre estoy contentísimo de colaborar con un centro que creo que es importante para nuestra comunidad autónoma, ¿no? Pequeño, pero importante. A ver si tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de seguir. También a María Pardo, no la veo, pero por la invitación expresa, ¿no?, a venir a comentaros algo. Yo en cuarto de hora, ¿qué podría deciros? Pues la realidad, a ver, bien, es que estamos hablando de agendas. Estrictamente, la agenda urbana sería el despliegue
empieza haciéndolo las Naciones Unidas, el despliegue de ese objetivo 11 de la Agenda 2030. Pero la realidad es mucho mayor, porque todos sabemos que las ciudades están implicadas con algo más que con estrictamente con los otros objetivos, están totalmente implicados. Claro, yo llevo 30 años, media vida, dedicado al urbanismo con intensidad, tanto en la academia, dando clase, como en la práctica. Y lo primero que yo diría es, las ciudades en estos 30 años han mejorado mucho. Ayer daba un paseo viniendo desde los Cuatro Postes por el lienzo norte, subiendo a la ciudad de noche, estaba la ciudad vacía. Y bueno, pues Ávila es un ejemplo de una ciudad que ha mejorado indudablemente en estos 30 años, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el desafío que tenemos delante es de un orden diferente. Y no nos damos cuenta de eso, el alcance del asunto. El hábitat del hombre, en sentido amplio, está puesto en cuestión. Está puesto en cuestión por la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, es muy interesante ver el documento que está aquí a la mitad, la Carta de Leipzig, nueva Carta de Leipzig. La Carta de 2007 era la Carta para ciudades europeas sostenibles, ¿no? Y ahora se hace una nueva carta en la que se insiste en el poder transformador de las ciudades para promover el bien común. El lenguaje ha ido evolucionando, pero yo os diría, ¿qué se ha hecho estrictamente desde la perspectiva de la sostenibilidad en estos 13 años que van entre la Carta de Leipzig de 2007 y la actual, y en Europa, que es un entorno privilegiado? Muy poco. La realidad es que es muy poco. Se ha hecho algo, pero muy poco. ¿Por qué? Porque yo os lo diría de una manera sencilla. En el mundo hay 1.700 millones de coches circulando. ¿Cuántos son eléctricos? El 0,5%. Es decir, 8,5 millones de coches. Pues esto lo podríamos trasladar. ¿Se hacen cosas? Sí, pero pocas. ¿Por qué? Porque la realidad es que es difícil. Me han dicho que si tengo paciencia pasa, pero bueno, sí, eso tenía que haber tenido más paciencia. Bien, fijaros que uno de los aspectos más importantes en la lucha contra el cambio climático es la transformación energética. Y en las ciudades esto afecta a dos realidades muy importantes, pero la más importante es la movilidad. De hecho, la movilidad, cuando se hacía la Agenda Urbana Europea, es el único factor que interfiere con todos los otros factores. La movilidad, de hecho, la ciudad es un espacio de movilidad. El centro de la ciudad es un lugar, necesita, la sustancia de la ciudad necesita accesibilidad. Y la movilidad, pues, es un factor clave del metabolismo urbano. Bien, pues estamos haciendo algo en movilidad, un poquito en el centro de las ciudades, pero muy poco en general. Seguimos funcionando prácticamente como antes. Claro, ¿por qué digo esto? Miren, Mark Twain, al que yo le tengo mucho respeto porque era un cínico simpático, decía que el trueno está bien, el trueno es impresionante, pero es la luz la que hace el trabajo. Nosotros vivimos en un territorio de mensajes, de lemas, de lenguaje. Pero ¿qué significa sostenibilidad? ¿Por qué evoluciona el concepto de sostenibilidad al de resiliencia? ¿Qué nos ha pasado como país desde 2008? Claro, existe un consenso, es indudable. Yo doy clase en algunas universidades europeas y, por ejemplo, aquí el nuevo Plan de Milán, que han hecho unos buenos amigos míos, tiene un ideario sintético, que es el ideario, lo ven ustedes, de
la agenda urbana. Es un ideario compartido por todas las ciudades. Una ciudad conectada, etcétera, etcétera, la regeneración urbana. Es una agenda urbana simplificada. Pero realmente Milán, que vive un momento excepcional de su historia ahora, es una ciudad próspera, a pesar de que ha sufrido mucho con el COVID, Milán sigue prácticamente igual, con los mismos problemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estas cosas, no nos damos cuenta de que el lenguaje a mí ya me deprime de oír determinadas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué me deprime? Porque cualquier cosa es sostenible. Fíjense, un desarrollo, un real estate. Estamos haciendo cosas que creemos que son, pero no medimos los resultados. No verificamos los grandes y los pequeños números. Estos son muchos proyectos en los que estamos implicados, ¿no? ¿Cómo ver si estamos avanzando? Monitorizar los resultados. Si no, nos quedamos en algo. Claro, porque cuando pensamos en una agenda urbana, estamos pensando en determinados aspectos son más importantes que otros. Por ejemplo, el tema aspiramos a ciudades que sean neutras en carbono, y hacemos barrios circulares, pero realmente lo que estamos haciendo es real. Y la verdad es que hay mucho decorativo. ¿Por qué? Y aquí entraría en Castilla y León de una manera más clara. En la Agenda Urbana de Castilla y León estamos haciendo un trabajo de cómo desarrollar la agenda urbana española en Castilla y León. No puede ser una agenda urbana exclusivamente referida a las ciudades. Tiene que ser una agenda urbano-rural. Claro, una agenda adaptada a la naturaleza de un territorio. Fíjense, ahora se está haciendo el censo de 2021. En este intervalo, entre 2011 y 2021, todas las capitales de provincia de Castilla y León han perdido población. Esto es importante, es la primera vez que sucede en la historia en el siglo XXI. O sea, todas las ciudades pierden población. Cuando hablamos del medio rural en crisis, ¿a qué nos referimos con el medio rural? Cuando vemos esta pirámide de población general, y no trasladada a un pequeño pueblo, sino de toda la comunidad, y la comparamos con la de España, y vemos que tenemos una base más frágil y tenemos un tejado más amplio, más problemático, no nos damos cuenta a veces de que esto no es algo que podamos cambiar, es la realidad, como decía Pachi Mangado. La realidad es un territorio que tiene forma. El 60% de la población de Castilla y León, perdón, no el 60%, el 70% de la población de Castilla y León vive en 60 municipios, mayores de 5.000 habitantes, 1,7 millones de habitantes, que ocupan el 3% del territorio. En el 97% del territorio solo vive el 30% de la población. No llegan ni a 800.000 personas. No podemos pensar que lo rural y lo urbano son dos realidades diferentes. Ávila es medio rural, Segovia es medio rural, Valladolid es medio rural, porque estamos en una región rural. Si ustedes se mueven por el mundo y ven lo que es una ciudad, nos damos cuenta de que estamos en un entorno de pequeñas ciudades imbricadas con un territorio rural. Por lo tanto, no podemos empezar a hablar de lo rural y lo urbano. Aquí todo es rural. Estas son las ciudades, aquí hemos dibujado, mayores, los municipios mayores de 2.000 habitantes. Claro, fíjense si hacemos un pequeño diagrama, porque claro, Castilla y León no es solo la meseta. El 30% de Castilla y León son montañas.
tenemos prácticamente 3 ecosistemas. Un ecosistema central, que es la Vega del Duero, de campiña, el resto de la meseta, menos regado, más seco, y las montañas. Sobre este territorio hay 6.000 pueblos y 2.248 municipios. Pero solo 60 núcleos de población tienen más de 5.000 habitantes. Si ustedes van a Peñafiel, que es una villa castellana, tiene los mismos equipamientos que un municipio extremeño o andaluz de 25.000 o 30.000 habitantes. La misma estructura territorial de cabecera comarcal, pero con apenas 5.000 habitantes. Si avanzamos un poco y vemos la red de carreteras, ¿qué ocurre con el espacio que no es accesible? Con lo que está detrás, con lo que no se llega, con los espacios enclavados. Y si seguimos pensando un poco en la región y mezclamos esta imagen con la imagen de las montañas, los lugares menos accesibles, y los espacios, a ver si pasa, yo creo que sí, y esos núcleos mayores de 5.000 habitantes, tenemos claramente el espacio de intervención, dónde tenemos que trabajar, donde no hemos trabajado habitualmente, en las interacciones entre esos espacios, en los lugares más frágiles. Y esa es la realidad, Porque si queremos incidir en la mayor parte de la población, con trabajar en los núcleos de más de 5.000 habitantes, estamos afectando al 70% de la población. Pero si no incidimos en el territorio que hay entre medias, la región no tiene futuro. Visitaba hace poco, por un trabajo, un pueblo pequeño, de la campiña cerealista de La Moraña, precisamente. ¿Y qué pasaba? ¿Qué observaba? El campo estaba perfectamente administrado. No había ningún espacio vacío. Y, sin embargo, en el pueblo no había nadie. Claro, no es un territorio abandonado. Es un espacio profundamente humanizado, profundamente explotado. En el contexto en el que estamos, en el que nos hacemos muchas preguntas, lo que nos tenemos que dar cuenta es que tenemos que aprender a trabajar de otra manera. A largo plazo, evaluando los resultados, de una manera más colaborativa, dándonos cuenta no de las intenciones, sino de lo que realmente hacemos. El territorio puede ser abordado desde una agenda. Esta es la síntesis de la agenda de urbana española desplazada en sus objetivos a Castilla y León. Pero esto son palabras. Son palabras. ¿Qué significa la agenda urbana? ¿Qué significa hablar de agenda? Que hay que trabajar de otra manera. Hay que trabajar de otra manera. Yo diría que hay que priorizar 3 asuntos. En primer lugar, hay que atender, como dijo la primera carta de Leipzig, no hay que actuar de manera igual en todos los lugares. Hay que priorizar la acción en los espacios más vulnerables. Esto es prioritario. ¿Qué es vulnerable? Tenemos que aprender a detectar la vulnerabilidad, incluso la que es capilar, la que está disimulada y no concentrada en un lugar. Porque en nuestras ciudades, pequeñas y medianas, no hay guetos, pero hay pobreza. Y esto es a veces más difícil. En segundo lugar, la Carta Primera de Leipzig, la Agenda Urbana, la nueva Carta de Leipzig, habla de enfoque integrado, de gobernanza multicriterio. ¿Qué significa eso? No podemos trabajar sectorialmente. Estamos acostumbrados desde cada lugar a administrar un presupuesto, pero el de movilidad en la ciudad no puede trabajar de espaldas al de parques y el de parques no puede trabajar de espaldas al de vías y obras. Tenemos que crear
espacios reales de interacción. La regeneración urbana es un problema de todos. Y esto es lo que llamamos una nueva manera de gobernar, eso que se llama multinivel. Esto es una manera que implica más trabajo, más gestión, más colaboración, más conversación. Y en tercer lugar, tenemos que aprender en cada caso a detectar y aprovechar la inteligencia colectiva, que no es nada fácil, porque yo estoy de acuerdo con Pachi, bueno, casi todo, es una persona excepcional, pero ha dicho algo que es, hay un tejido de gente extraordinario. Nuestra sociedad tiene gente extraordinaria. Lo que pasa es que muchas veces no ponemos el énfasis en lo mejor de lo que somos, ¿no? El hábitat, y con esto voy a concluir, de nuestra sociedad está comprometido por un desafío que no es el desafío del pasado, el desafío del futuro, eso que significa sostenibilidad, y que ahora hablamos de resiliencia, y significa ya una renuncia, significa una renuncia. Es decir, resiliencia significa en qué medida somos capaces de capear el temporal, en qué medida somos capaces de, en una situación de crisis, no amilanarnos y hundirnos. Resiliencia significa cómo podemos volver a recuperar lo que teníamos ayer, pero es que el futuro está en juego y es diferente. Si ustedes se van, yo justo antes de la pandemia tuve la oportunidad, por un proyecto europeo, diversos trabajos, estar en 5 capitales nórdicas. En Oslo, en Copenhague, en Estocolmo, en otra pequeña ciudad. Claro, no es un tema de riqueza, es un tema de cultura. En todos esos lugares, que son ricos, estaban con las pilas puestas. Estaban con las pilas puestas. Nosotros tenemos proyectos, que si la infraestructura verde es un tema nuevo, que si hacemos un plan de regeneración, un aro, tal. Todo eso son pequeñas cosas. Tenemos que actuar de manera global. Todos. Claro, eso significa la agenda. La agenda significa que estamos en un contexto en el que nos estamos planteando algo que es diferente. Y aquí pasear, por ejemplo, por el hall y ver los proyectos, hay muchos proyectos en marcha, pero son proyectos piloto, proyectos demo, proyectos. Si a veces no sabemos hacer, me lo decía Felipe el otro día, con toda la información que estamos generando con las inspecciones técnicas y los IBIOS, no sabemos armar una base de datos coherente y universal. Fíjense ustedes. Yo estaba en el MIT, donde he estado dando clase, bueno, en Harvard al lado, Pachi Mangado. Allí tienen otra mentalidad, pero trabajan 48 horas. La gente más lista, 48 horas. El tema es trabajar de otra manera. El sector inmobiliario, que está acostumbrado a poner 5 y sacar 16, tiene que aprender a poner 5 y sacar una rentabilidad como cualquier otro. Por supuesto, haciendo números. Pero no puede ser esto de dar un pase por un solar, comprarlo por 1.000 y venderlo por 20.000. Eso ya se pasó. Bien, eso ya se pasó. Pero lo que no se ha pasado es nuestra manera de mirar. Fíjense, algo lo ha dicho también Pachi. Y algunas veces en estos 30 años de profesión a mí me han llamado teórico. Cuando me llaman teórico siempre es para descalificar. No, es para descalificar. Pero nunca me ha llamado teórico nadie que no hubiera sido un burócrata, del sector público o del privado. Miren, la burocracia es ignorancia. Teoría, teoros en griego, y con esto acabo, significa mirada. Necesitamos aprender a mirar de una manera diferente todo lo que tenemos alrededor.
Y ese cambio necesita activismo, porque tenemos que reaprender a mirar. El problema de la burocracia es que no sabe distinguir la práctica con calidad de la práctica que no lo tiene. Yo voy a una ciudad, soy muy amigo de la gente de Vitoria desde hace muchos años, pero yo como arquitecto y urbanista veo un plano de Ávila, un plano, no ya lo que está, de Vitoria, veo un plano de Vitoria y veo, el propio plano es hermoso en sí. Yo me acerco a una ciudad y veo un plano renfuno, con perdón por decir, no me quiero meter con Renfe, un plano asquerosillo, sin atractivo, y digo, se estarán gastando un montón de dinero, estarán haciendo pero esto es ignorancia. Creemos que estamos haciendo las cosas mejor. Señores, no hemos ni empezado. Y desde luego, si esto fuera el Tour de Francia y un Tour de Francia europeo, estamos trabajando con lentitud en un país que en estos 30 años ha hecho cosas excelentes. Por lo tanto, yo les diría un poquito más de autocrítica, simplemente, un poquito más de autocrítica, un poquito más de evaluación, un poquito más de capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos y de detectar errores y corregirlos. Gracias.